los misterios de la vida del Señor. Misteriosos, no porque Él haya querido ocultar que haya algo esotérico, mágico allí. No, misterio porque Él es demasiado grande y nosotros somos demasiado pequeños. Él es Dios y nosotros somos criaturas. Y el misterio de Jesucristo no lo abarcaremos nunca, ni en el reino de los cielos. Sin embargo, podemos detener a analizarlos y contemplarlos. El misterio de un Dios que se hace niño, con todas las apariencias y los estigmas de un niño, que llora porque tiene frío, que se lamenta porque tiene hambre, que sufre del sol y del calor, que de pronto tiene una indigestión. Él es un niño porque es Dios y es hombre. Es una personalidad divina encarnado en un cuerpo de hombre que siente, que sufre, que tiene alma. Unión misteriosa hipostática que sustenta Dios nuestro Señor, esa unión que el ser humano le es imposible tener con lo sobrenatural. Misterios de la vida del Señor. Es circuncidado y el llanto del niño cuando es circuncidado y vierte su sangre. Esa sangre poca de la circuncisión que bastaba para la redención, porque todo lo de Él es absoluto y eterno. Una gota bastaba para redimir toda la historia de la humanidad. Y sin embargo, Él espera al final de su vida y de la pasión para derramar no una gota, sino toda su sangre. El misterio de la presentación en el templo, unos profetas que estaban allí, el profeta Simeón que estaba esperando a aquel que era el enviado de Dios, que lo toma en sus brazos, que glorifica al Señor, esa profetisa que está allí también y que glorifica a Dios porque se encarnó el esperado de las naciones. Es un misterio cómo ellos conocían el símbolo de Él. Y también es misterioso la indiferencia del pueblo. ¿Cómo es posible que aquel templo, que es figura de aquel que era llevado en los brazos de María, no se hubiera detenido y conmocionado a la multitud porque estaba la Virgen y el niño? La indiferencia humana, la ceguera de los hombres frente a la grandeza de Dios que está en medio de ellos. Misterio de la vida del Señor, el misterio de una vida oculta, 30 años de indiferencia, de soledad, de abandono, de vivir como un otro en aquella ciudad pequeña y tal vez mediocre como lo era Nazaret. Y la gente lo veía como uno más, como el carpintero, como el hijo de María, como aquel que después ellos cuestionan, ¿cómo viene aquí a predicarnos? No es uno de los nuestros. El misterio de la ceguera humana ante la grandeza de Dios, el misterio de la predicación del reino, el misterio de querer ser bautizado cuando Él es el que bautiza, el misterio de predicar y que algunos son indiferentes, el misterio de invitar al colegio apostólico al joven rico y él se niega a pesar que era Dios que lo estaba llamando. Misterio sí, pero ¿cuántas veces vemos el llamado de Dios en nuestro mundo que la gente reacciona con indiferencia, o peor aún, ni se da cuenta que fue Dios que le llamó porque no se le quiere escuchar? No hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. El misterio de la traición de los suyos, el misterio de la negación de Pedro, que era el Papa, lo hace Papa y es aquel que ya inmediatamente después lo está negando y por lo tanto también lo está traicionando. El misterio de inmolarse, el misterio de mostrar fragilidad. ¿Cómo puede ser frágil si Él era Dios? ¿Cómo puede Él sentir miedo como el que sintió en el huerto de los olivos ante la presencia del dolor que lo llevó a sudar gotas de sangre, de pánico y terror? El misterio de sentir su fragilidad, el misterio de entregarse a sus enemigos, el misterio que lo llevó como que a sentir que no era más Dios y que era solamente un hombre, el misterio que lo lleva a lamentar de lo alto de la cruz: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo que, Señor, me has abandonado? Si es el mismo Señor el que suelta ese lamento, ese misterio de sentir el abandono incluso del propio Mesías, de su divinidad, y quedar reducido a nada.
misterios de la vida del Señor que contemplamos en el Santo Rosario. Es la grandeza del Rosario la contemplación de esos misterios. ¿Y en qué consiste esa grandeza del Rosario? En que cuando lo rezamos y contemplamos los misterios del Señor y de María, estamos sacando la fuerza de esos misterios, actualizándolo en nuestros días y trayéndola a nuestra vida, para que por esos misterios seamos fuertes, para que con esos misterios seamos santos, para que con esa pasión seamos redimidos y lleguemos al reino de los cielos. Nunca olvidemos que el Señor está allí en el misterio de la Eucaristía, actualizando los misterios de su vida y queriendo hablarnos para enseñarnos aquello que es misterio, pero que por la mística se convierte en revelación. Salve María.